Este pasado fin de semana, Lionel Messi fue presentado oficialmente con el Inter Miami de la Major League Soccer y por eso hoy vengo a analizar cuál va a ser el impacto de la estrella argentina en este equipo estadounidense y cómo podría cambiar el funcionamiento del equipo con su llegada. Bueno, y es que el fichaje de Messi por el Inter Miami ha revolucionado el mundo desde hace más de un mes, cuando el propio argentino fue el que lo confirmó en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport, y hasta el fin de semana anterior, cuando ya el equipo de la Florida lo presentó oficialmente con ese gran evento en el Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale. Y por eso, como les digo, hoy vengo a repasar cómo podría impactar Messi en un equipo que francamente no pasa por un buen momento. Entonces vamos a iniciar este repaso hablando precisamente de eso, de la actualidad del Inter Miami, de cómo está posicionado y de su actualidad hasta ahora, hasta la era pre-Messi. Entonces vamos a repasar por dónde se ubica en la tabla, y como pueden observar, el Inter Miami está en el último lugar de su conferencia. El último lugar de la conferencia este, con solamente 18 puntos sumados en 22 partidos. Y es que no solamente están en el último lugar de su conferencia, son el último lugar de todos los 29 equipos de la MLS. No es un buen momento. El Inter Miami no pasa por un gran momento, y Messi, el mejor jugador del mundo para muchas personas, llega a este equipo que marcha en el último lugar de la Liga Norteamericana. Bueno, y para poder medir el impacto que podría tener Messi en lo que resta de temporada, nos podríamos trazar algunos objetivos para el Inter Miami. Y el primero, hablando solamente de la liga, es evidentemente lograr clasificar a los playoffs. Un asunto que está de momento bastante lejos, porque están a 12 puntos del repechaje, esa wild card que se juega como una primera ronda previa a los playoffs. Y si quieren entrar directamente sin tener que pasar por ese repechaje, están a 17 puntos de conseguirlo con 12 partidos en disputa, lo cual les da 36 puntos todavía en juego en lo que resta de la temporada de la Major League Soccer. Pero aunque matemáticamente es posible, el impacto que tendría que tener la estrella argentina tendría que ser de inmediato, y además cambiar radicalmente la cara de un equipo que no está funcionando en esta temporada, que en temporadas previas tampoco le ha ido tan bien, y que, si nos ponemos a repasar el promedio de los equipos que están más o menos en los lugares que necesita alcanzar el Inter Miami, en temporadas anteriores ha estado entre 40 y 46 puntos al final de la temporada regular, lo cual les da un margen de perder entre 8 y 14 puntos de los restantes. Un rendimiento que no es nada imposible, pero que, como les digo, viendo cómo ha estado jugando el Inter Miami, es muy difícil, pero todavía matemáticamente posible. Pero para poder entender realmente el mal funcionamiento de este equipo, vayamos a los datos. Y es que, como les dije, han sumado solamente 18 puntos en 22 partidos. Eso se traduce en 5 partidos ganados apenas, 3 empatados, lo cual es impactante, porque eso dice que han perdido 14. Es que ni siquiera sacan empates. De hecho, estos empates han sido en las últimas fechas, por lo cual han tenido una racha espantosa de derrotas en la Major League Soccer. Su último gane en todas las competencias fue en la US Open Cup, que también vamos a hablar un poco más adelante en el impacto que podría tener Messi, en el que podría ser su primer título con este equipo estadounidense. Pero, como les digo, el último gane fue en esa competencia, en el torneo de Copa, el 24 de mayo frente a Nashville, cuando le ganaron 2-1. Y si queremos ver la última victoria que tuvieron en la MLS, tendríamos que irnos hasta el 14 de mayo, cuando vencieron 2-1 al New England Revolution, que refleja la racha espantosa que está teniendo este equipo, como pueden ver, desde mayo. Es decir, ni en junio ni en lo que llevamos de julio han podido sacar una victoria en ninguna competencia. Y una cosa que hay que entender es que la MLS se suele centrar más en el ataque, en la espectacularidad de los goles, en la ofensiva, y no tanto en la defensa. Suele ser una liga que tiene muchos goles, pocas porterías en cero, y por eso también se puede entender mucho este asunto. Pero desde ahí se puede construir también un buen equipo, pero es un impacto que Messi no puede tener en la parte defensiva. Si nos vamos a las estadísticas, por ejemplo, Drake Callender, el portero del Inter Miami, que ha jugado todos los partidos de esta liga, es el segundo que más tapadas ha hecho
de todos. Tiene 85 tapadas hasta el momento y aún así el Inter Miami es el cuarto equipo que más goles en contra ha recibido. Tiene 36, así que como pueden ver, a pesar del esfuerzo de Callender, siguen siendo un equipo muy goleado porque lo suelen dejar muy solo y esto impacta en evidentemente los resultados y lo que pueda hacer la ofensiva del equipo si en la defensiva no andan bien. Además, el Inter Miami es el equipo de toda la MLS, de todos los 29, que tiene menos porterías en cero en esta temporada. Solamente en 2 partidos han dejado el cero en su arco, lo cual muestra una falta en defensiva enorme. Y es el segundo equipo que más remates en contra ha recibido y el cuarto con menos goles a favor. Es decir, esta última estadística para dar el contraste. No tienen goles a favor y encima en defensa tienen unas estadísticas espantosas. Evidentemente el equipo no marcha bien, pero se explica sobre todo desde su defensa, que muchas veces, como estaba diciendo, la dejan descuidada, el arquero lo dejan en contras en donde las dejan mal parada, en diferencia numérica, en desventaja numérica más bien, y que por ende el Inter Miami, a pesar de que revolucione su ataque, pues tampoco puede hacer mucho si su defensa no cambia. Aún así, como les estaba diciendo, la ofensiva no ha hecho su trabajo para contrarrestar estos números en la defensa. Rodolfo Pizarro es el jugador que hasta el momento en la temporada del Inter Miami ha creado más oportunidades de gol con un promedio de 4 por partido según los datos de FBref para un total hasta el momento de 42. Pero como ya sabrán, Pizarro se fue del equipo, fue el sacrificado para que pudiera llegar Messi, dejar un cupo de jugador designado y que por ende pudieran inscribir al argentino. Entonces, incluso el futbolista que más acciones estaba creando en ofensiva, el que jugaba de 10, ya no estará presente, así que Messi no solamente tiene que sustituir lo que hizo Pizarro, sino evidentemente mejorarlo y triplicarlo para que el impacto sea suficiente y que el equipo, como les digo, compense un poco desde la defensa. Messi no estará solo, estará también ahora acompañado por Sergio Busquets, que también tratará de poner un poco más de orden desde la defensa y empezar a construir las jugadas desde más atrás, así que tendrá un doble impacto este Inter Miami, con tal vez algunas otras llegadas que ya casi vamos a comentar, pero como les digo, al menos hasta el momento Pizarro era el que estaba intentando ser ese distinto que le ayudara al Inter Miami a anotar más goles y contrarrestar esa defensiva terrible. Pero a pesar de todo esto, Pizarro solamente sumó una asistencia en esta temporada, así que también el problema está en la ofensiva, en donde principalmente juegan Leonardo Campana y Joseph Martínez, que serán ellos también los encargados de poder transcribir el fútbol de Messi y las ocasiones que pueda crear el argentino en goles, aparte también de las anotaciones que pueda sumar el propio Lionel Messi. Pero para que puedan hacerse una idea del impacto de estos dos delanteros, tienen un bajísimo porcentaje de remates al arco. Campana hasta el momento en la temporada ha disparado 30 veces y solamente 12 han ido en dirección del arco, mientras que Joseph Martínez ha rematado 34 veces y esas mismas 12 de Campana han ido al arco. Es decir, tienen un muy bajo porcentaje de remates al arco dentro de todos los que hacen y por ende era ese mismo impacto que las ocasiones creadas por Pizarro tampoco solían terminar en gol. No solamente son estos dos futbolistas, pero es una referencia de que los delanteros centros del equipo no estaban haciendo su trabajo. Eso sí, y aquí está el detalle en el que Messi podría influir, lo que parece ser es que las ocasiones creadas por ejemplo, Rodolfo Pizarro, no eran lo suficientemente buenas para que terminaran en goles, porque en los goles esperados de FBref, Joseph Martínez tiene de 5.9 y ha anotado 6 goles, es decir, cumple con sus goles esperados, y lo mismo con Campana, que tiene 3.9 y ha anotado 4 hasta el momento en la temporada. Entonces el asunto viene más desde la creación del juego, que son oportunidades que no son de suficiente calidad como para que se puedan esperar que terminen en gol, y los delanteros tampoco han hecho el trabajo para que esas ocasiones que no se espera que terminen en gol lo terminen siendo. Entonces ahí es donde Messi tiene que impactar lo suficiente para que la calidad de las jugadas sea mayor y que por ende tanto Campana como Martínez, que son principalmente los que juegan, como les estaba diciendo, puedan convertir esas ocasiones en gol. Y eso responde también a otra pregunta de dónde va a jugar Messi en este Inter Miami, porque vi muchas predicciones de las alineaciones posibles con Messi que lo colocaban en la banda en los extremos. En mi opinión, Messi va a llegar a suplir a Pizarro en esa posición de 10, detrás de los delanteros, creando ocasiones que incluso me parece que podría variar el Tata Martino las alineaciones de este equipo, que usualmente juegan solamente con un delantero y con mucha gente en el medio campo, con una línea de 4 o con un rombo.
creo que lo podría cambiar a poner 2 delanteros centros, porque de hecho son lo que más tienen. Incluso en banca hay varios futbolistas que juegan como delanteros centros, como Stefanelli, como el francés, que en este momento no recuerdo el nombre, pero tienen muchos delanteros centros que perfectamente pueden utilizar estas posiciones y de hecho no tienen tantos extremos. Entonces me parecería que la revolución del Tata Martino va a pasar por colocar tal vez un delantero más y poner a Messi para que le supla estos pases y que por ende, teniendo a 2 opciones más, puedan convertir más esos goles con jugadas que, como les dije, en teoría deberían tener mayor calidad, porque Messi les puede facilitar la vida a sus delanteros. Y es que el 10 es una posición que en algunas ligas europeas está ya desapareciendo. Los futbolistas más creativos juegan casi como interiores, acompañados de otro jugador por la otra banda, entre comillas, porque juegan entre bandas, pero se tiran hacia el centro. Pero en la MLS está muy marcado la utilización del 10, que sea el que distribuye el campo. Tal vez lo que cambia con el Inter Miami es que usualmente en los otros equipos sí hay extremos, y aquí me parece que el equipo de la Florida va a intentar más centrar su juego en Messi, en pasarlo todo por el argentino y en que sea el que le cree esas oportunidades a los delanteros, que como les digo, me parece que una buena opción es colocar a 2 para que sean más opciones las que el argentino tenga hacia adelante si es que él mismo no termina las propias jugadas. Pero ahora hablemos también de lo que se viene ya con todo este impacto que vimos que podría tener Messi en la cancha, en los datos del Inter Miami y en todo lo que puede mejorar. Hablando de lo que les dije, que en defensa Messi no puede hacer mucho si es que no llegan más futbolistas, pero hablando del impacto en otras competencias, que por cierto, aquí un punto y aparte es que en las últimas horas han salido unos rumores de que podría llegar Luis Suárez también al Inter Miami. No sé cómo en la parte económica lo podrían lograr por todas las regulaciones de la MLS, pero si lo consiguen, se solucionarían muchos de los problemas que estamos hablando, porque Suárez podría entrar como un delantero y una referencia que convierta todas las oportunidades que le pueda crear el 10 argentino. Pero como les digo, hablemos de las otras competencias que tiene Messi. Si no lograra impactar lo suficiente en lo que resta de temporada, porque es que es muy difícil como para que el equipo se meta en los playoffs, las oportunidades que tenga el argentino de impactar en los otros torneos en los que participa el Inter Miami. Y evidentemente lo que llama más la atención es la Leagues Cup, el torneo en donde Messi va a debutar oficialmente con este equipo estadounidense. Será este viernes 21 de julio cuando se midan al Cruz Azul mexicano y ver cuál puede ser el impacto de Messi en muy pocos días. Y aquí es donde me parece que en la Leagues Cup lo tienen muy complicado para poder destacar lo suficiente y cambiarle la cara al equipo, porque son solamente 5 días o menos de entrenamiento los que tendrán tanto Busquets como Messi, que por ende pues parece difícil que le cambien la cara al equipo en tan poco tiempo. Lo mismo con el Tata Martino, pero bueno, en la Leagues Cup comparten grupo con Cruz Azul, que al menos no está pasando por un buen momento, al menos lo digo para las esperanzas del Inter Miami y de Messi, porque ha perdido los 3 partidos que ha disputado de la Apertura 2023 y marcha en el último lugar de la Liga MX. Es el único equipo de toda la primera división de México que no ha sumado puntos hasta el momento. Y el otro que está también en su grupo en la Leagues Cup es el Atlanta United, equipo que ha tenido un rendimiento pues bastante regular. Marcha 7º en la misma conferencia que el Inter Miami, en la conferencia este, y 11º en la general. Entonces tal vez es el que por rendimiento parte como favorito para quedarse con el primer lugar, aunque también los segundos lugares clasifican, y por ende ahí se abre la cortina de esperanza para que el Inter Miami pueda al menos avanzar a la siguiente ronda en esta Leagues Cup. Pero como les digo, complicado que en este torneo, que empieza dentro de muy poco, el impacto de Messi sea inmediato como para cambiarle la cara al equipo. Así que la esperanza de que Messi se lleve un título en lo que queda de temporada recae 100% en la US Open Cup, en el torneo de Copa de los Estados Unidos, un torneo que juegan solamente equipos estadounidenses y en el que el Inter Miami sin Messi logró colarse hasta las semifinales. Ahí está sembrado frente al FC Cincinnati, y este es el mayor problema, porque ese es el equipo que no solamente lidera la conferencia del Inter Miami por bastante, sino también toda la Major League Soccer. Es el equipo que mejor rendimiento ha tenido en la temporada regular, y ahí estará precisamente el reto de Messi de que dentro de unos meses, cuando se juegue ese partido de las semifinales, pueda impactar lo suficiente, pueda hacer que el equipo ya tenga un funcionamiento completamente distinto, y que si le ha ido bien en Leagues Cup y también en los partidos de la Major League Soccer previo a esas semifinales, pueda tener alguna posibilidad de meter al equipo en la final y posteriormente llevarse el título de Copa.
Bueno, y de hecho una vez que finalice la Leagues Cup, Messi jugará su primer partido de la Major League Soccer en casa ante el Charlotte FC el 20 de agosto y solamente 3 días después será esa semifinal de la US Open Cup el 23 de agosto frente al FC Cincinnati. Entonces muy rápido Messi debutará en las 3 competencias, jugará Leagues Cup hasta donde llegue el equipo, ya después tendrá su debut en la Major League Soccer e inmediatamente lo tendrá en la US Open Cup en busca de ese título que además aquí viene el otro impacto que podría tener Messi, es buscar la clasificación por primera vez en la historia del Inter Miami a la Copa de Campeones de la CONCACAF, el torneo regional de clubes de la CONCACAF, del norte, centro y también el Caribe, y que lo podría conseguir si gana la US Open Cup porque tiene varias vías. Una es quedando en el primer lugar de toda la tabla de la Major League Soccer de los 29 equipos y estando en el último lugar algo me dice que eso no lo van a conseguir. Lo otro es estar en los siguientes 3 lugares de esa tabla general, lo cual pues, sigue siendo prácticamente imposible con la actualidad del equipo. Con costos podrían meterse a playoffs. La otra opción es ser campeones de la MLS, para lo cual nuevamente necesitan meterse a los playoffs, a la postemporada de la Major League Soccer, y si no tendrán que ser o campeones o subcampeones o tercer lugar de la Leagues Cup. De nuevo, muy pocos días para que haya impacto y que Messi pueda conseguirlo. Y la otra bala que tienen, la última, es ser campeones de la US Open Cup. Y de esa forma ese equipo tendría un boleto para la Copa de Campeones de la CONCACAF. Así que si quieren meterse y hacer historia en la Copa de Campeones, tienen que llevarse, en mi opinión, prácticamente es la única opción, la US Open Cup. Así que ahí tienen un poco este análisis de lo que podría ser la llegada de Messi al Inter Miami. Hay muchas incógnitas que empezaremos a despejar una vez que debute, una vez que sepamos cómo va a ser la plantilla completa del Inter Miami. Si llega por ejemplo Jordi Alba, que se está hablando, si llega también Luis Suárez, son asuntos que pueden impactar muchísimo y que también ayudarían a Messi evidentemente a darle un salto de calidad distinto a este equipo estadounidense, pero que como les digo iremos despejando las dudas en los próximos días. Pero ya en menos de una semana, en menos de 4 días estaremos viendo a Messi debutar de forma oficial con la camisa del Inter Miami frente a Cruz Azul en la Leagues Cup. Y aquí estaremos haciéndole la cobertura a todo lo que suceda en este torneo, ya no solamente con el Inter Miami, sino de toda esta competición que dará 3 boletos para la Copa de Campeones de la CONCACAF y que ya iniciaremos su cobertura en los próximos días, junto con el Mundial Femenino, que también lo estaremos cubriendo aquí en este canal. Entonces estén muy pendientes, quiero conocer sus opiniones, que lo dejen aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.